¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? 9,000 grupos pequeños, más de 150,000 personas reunidas a lo largo y lo ancho de la Unión Interoceánica. ¡Qué gran esfuerzo! Unirnos todos en el estudio de la Biblia y en oración, con propósitos muy específicos. Hasta sería muy apropiado que en cada grupo tuvieran una lista de oración, especialmente los nombres de aquellas personas que están decidiéndose por Cristo. No es fácil decidirse por Cristo en medio del gran conflicto, porque vivimos como si estuviéramos secuestrados. La mayor parte de las veces nuestro secuestrador nos trata mal. Algunas veces a algunos de nosotros los trata bien, pero la mayor parte de las veces nos trata mal. Y aceptar a Cristo en medio del gran conflicto no es fácil. Vienen muchos problemas. Por eso es importante orar, para recibir instrucciones claras de Dios, cómo vivir en este mundo, pero con la esperanza de un mundo mejor, el mundo que Él nos ha prometido. Por eso es importante orar juntos, reunirnos, congregarnos, animarnos mutuamente a las buenas obras y orar los unos por los otros. Hoy vamos a darle consideración a un tema muy importante que tiene que ver con las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Por eso, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, queremos pedir que tu Santo Espíritu nos guíe y nos fortalezca para comprender en forma más clara tu voluntad. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 7 y el versículo 7. Mateo 7:7. Es un texto realmente muy comprometedor. Fíjense lo que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. ¿Qué tan automático es esto? Si alguien que apenas está conociendo la palabra de Dios les preguntara, ¿tú crees esto? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le dirías tú? Si te preguntaran, ¿crees esto que acabas de leer? ¿Qué le dirías? Y vamos a suponer que tú dijeras, claro que lo creo. Y la persona te dijera, a ver, pide algo. Pide algo. A ver si te lo dan. ¿Qué pedirías? Y si no pidieras algo, ¿qué dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? Pero hay otros textos todavía más comprometedores y vamos a buscarlos. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué les parece? ¡Qué compromiso! ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Por qué se comprometió a responder a nuestras oraciones? Es más, a responder, parece que se comprometió a responder hasta nuestros deseos. Pero vamos a leer otro texto. Vamos a San Juan, ahí mismo, capítulo 15 y el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué les parece? Aparentemente ahí hay una condición, evidentemente hay una condición. Pero bueno, si permanecemos en Él, Dios está comprometido a darnos todo lo que pedimos. Y veamos un texto más, en el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas vamos a buscar en el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 6. Dice así: entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, una pequeña semillita, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué les parece? ¿Por qué árbol quieren que oremos? ¿Por qué árbol? ¿Qué les parece? No es sencillo explicar la ciencia de la oración. Sobre todo cuando queremos que Dios nos responda como nosotros pensamos que debe respondernos. Les voy a contar un incidente. Hace muchos años yo trabajaba en el colegio Lindavista. Y de Lindavista, que está en la parte más alta de la montaña, en la sierra de Chiapas, tardábamos como unas 3 horas en llegar a Villahermosa, Tabasco. Ese día estuvimos hasta muy tarde en Villahermosa y regresamos noche a Lindavista, a subir la sierra, llegar hasta lo más alto de la sierra. Esa vez, en forma particular, estábamos estrenando carro, un Volkswagen chiquito. Así que mi familia, mis 3 pequeños, mi esposa y yo, estábamos en ese viaje inaugural. Primer viaje largo en nuestro carro nuevecito. De regreso, veníamos subiendo la montaña y detrás de un autobús. El autobús iba más o menos rápido y ahí íbamos nosotros. De repente, había una piedra allí en el camino, una piedra grande. Y aunque la quise esquivar, una llanta pasó por encima de la piedra y ¡pah! Golpeó. Y claro, inmediatamente la llanta izquierda, delantera izquierda, se quedó sin aire. Me bajé del carro, estaba totalmente oscuro el camino, era totalmente en oscuridad, en la noche, en la sierra. Y cuando llegué, vi que estaba la llanta sin aire, el rin pegando al suelo. Y entonces no había problema, traía una llanta, el carro estaba nuevecito. Así que abrí el cofre ahí donde tienen la llanta, donde tenían la llanta los Volkswagen adelante. ¿Y qué creen? La llanta extra sin aire. Y dije, ¿qué voy a hacer? Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? La extra está sin aire. Y le dije, ¿qué hacemos? Pues oremos, me dijo ella. Entonces yo me senté en el carro, le dije a los niños, vamos a orar. ¿Cómo creen que oré? ¿Qué creen que le dije a Dios? ¿Qué le hubieran dicho ustedes? La llanta delantera izquierda sin aire, la extra sin aire. ¿Qué le piden a Dios? ¿Saben qué le pedí yo? Señor, te ruego que infles la llanta. Así le pedí. Te ruego que infles la llanta. Tú lo puedes hacer si tú quieres. Inflala. Tenemos que seguir camino hasta el colegio. Terminé la oración, me bajé ansioso del carro y fui. ¿Saben cómo estaba la llanta? Sin aire. Sin aire. Qué desánimo.
¿por qué? Incluso le pregunté a mi esposa, ¿por qué Dios no la infla? Tan fácil que puede ser para Él. Él que creó el universo, que dijo sea la luz y fue la luz. ¿Cómo no va a poder inflar una llanta? Yo se lo pedí en el nombre de Cristo y no la infló. Mientras pensaba acerca de qué íbamos a hacer y por qué Dios no había inflado la llanta, vimos que un carro se estaba acercando. ¿Y saben qué? Era un carro exactamente al nuestro, con una torreta en el techo, como que era un carro de rescate o tipo ambulancia. Se estacionó al lado de nosotros y nos dijo, ¿qué pasa? Y ya les conté. Y dijo, no se preocupe. Se bajaron del carro, eran 2 personas. Quitaron la llanta y me prestaron una de ellos. Y me dijeron, ¿a dónde va? Y ya les dije, voy aquí a Pueblo Nuevo, Solistahuacán, ahí es el pueblo, ahí está el colegio Lindavista. Y me dijo, está bien, nosotros vamos por ese rumbo, llegamos hasta su casa y se lleva esta llanta. Así que nos fuimos detrás de ellos, llegamos a la casa. Entonces ellos cambiaron la llanta, dejaron mi coche, le pusieron unos bloques allá abajo para que se quedara estacionado. Les pedí los nombres, me los dieron, les regalé un libro y les dije yo, ¿quiénes son ustedes? Y me dijeron, pues, ¿trabajamos en esto? ¿Vienen seguido por aquí? Sí, algunas veces pasamos por aquí, hemos visto el colegio. Y la próxima vez que pasen, vengan con nosotros. Nos despedimos, incluso les dijimos que éramos cristianos, oramos por ellos y se fueron. Y nunca más los volvimos a ver. Mi esposa y yo pensamos que fueron ángeles. Pero la lección más importante para mí ese día, ¿saben cuál fue? Que yo le dije a Dios qué hacer. Y Él me dijo, Ismael, yo sé lo que tengo que hacer. Hay muchas formas de salir de un problema. ¿Por qué piensas tú que la única es la que tú le dices a Dios? Y eso nos ocurre cuando le pedimos las cosas a Dios. Pensamos que Dios debe hacer las cosas que nosotros le estamos pidiendo y hacerlas como nosotros se lo estamos pidiendo. Pero Dios nos resolvió esa noche el problema de una forma en que nosotros no nos imaginamos que lo iba a resolver. Y eso es lo hermoso de la oración. Llegar a una audiencia con Dios y ser sorprendido por Dios. Y saben que a Dios le gusta mucho sorprendernos, porque Él tiene 1000 maneras de resolver las situaciones en las que nos enfrentamos. Uno de los elementos más importantes de aprender en la vida cristiana y de aprender cuando tenemos que pedirle a Dios en oración está registrado en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6 y versículo 33. Forma parte del famoso Sermón del Monte. Allí en el capítulo 6, versículo 33, Jesús está hablando de las necesidades que tenemos, está hablando de los afanes, de la ansiedad y las necesidades que tenemos en el mundo, en medio del gran conflicto, mientras, como dije al principio, estamos secuestrados. Y el versículo 25 dice, no os afanéis por vuestra vida. Fíjense qué declaración tan clara, porque nosotros nos afanamos por nuestra vida. Es más, en eso consiste nuestra vida, en afanarnos para tener lo que es necesario. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué les parece? Jesús nos dice, no se preocupen por lo que más nosotros nos preocupamos y por lo que continuamente le estamos pidiendo. Y esa sección de su sermón la termina con una declaración impresionante. Vean el versículo 33. El versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué les parece? ¿No será que con estos principios podemos aprender a pedir?
¿no acaso le estaremos pidiendo a Dios muchísimas veces cosas equivocadas? ¿Han entrado con sus hijos a una tienda y ellos les piden esto y el otro y el otro, y ustedes para sus adentros piensan, pues no se lo voy a dar, 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 porque yo como padre sé lo que mi hijo necesita? Imagínense que los niños entraran a la tienda y dijeran, papá, ahora no te voy a pedir nada, cómprame lo que tú quieras. No, ellos siempre están diciendo qué es lo que quieren. Así también nosotros con Dios nos portamos como niños muchísimas veces. Es necesario ponernos en el ambiente en el cual saber qué le pedimos a Dios. Es decir, lo más importante cuando oramos es pedirle que nos muestre su agenda, que nos muestre sus planes. Una ilustración. Vamos a San Juan capítulo 11, una breve ilustración. En San Juan capítulo 11 se narra un acontecimiento muy singular. Es sin duda el milagro más importante de Jesús. Conocemos el evento como la resurrección de Lázaro. Lázaro era hermano de Marta y de María. Y a Jesús le gustaba mucho llegar a este hogar. Conversaba con ellos, les tenía mucha confianza, eran amigos. Y lo que se narra en San Juan capítulo 11, yo lo he llamado la radiografía de una oración de los discípulos de Cristo. Y vean el versículo 3, San Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Una oración? ¿Y qué creen ustedes que pensaron las muchachas? En cuanto Jesús escuche que Lázaro, su amigo, está enfermo, su amigo a quien él ama, está enfermo, se va a dejar venir. Y lo estuvieron esperando. ¿Y saben qué? Vean el versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús no respondió inmediatamente. Ya conocemos la historia y sabemos que Lázaro resucitó. Jesús fue hasta Betania y los trajo de la tumba en un milagro portentoso, en el más importante de todos los milagros. Y las muchachas podrían haber dicho, Jesús, ¿por qué no nos dijiste antes lo que ibas a hacer? Si nos hubieras dicho, no hay problema, hubiéramos estado tranquilas. ¿Se imaginan si lo hubieran sabido y un día Lázaro llega de allá del campo y dice, muchachas, me siento un poco mal? No, sí, ya sabemos, te vas a poner peor. ¿Cómo que sí, te vas a poner peor? Y entonces Lázaro de repente cae en cama. Sí, te va a subir la fiebre. Es más, te vas a morir. Ya sabemos todo. Jesús no nos dice todo. Él va guiándonos cada día en el camino. Cuando nosotros estamos en el ambiente de buscar primero el reino de Dios. Y todo lo demás nos será añadido. Incluso aprenderemos a pedir. Sabremos qué es lo más conveniente. Actuaremos en función de la agenda de Dios. Así que cuando Jesús se comprometió a responder a nuestras oraciones, sabía que ese compromiso se da en esa relación personal e íntima con Él cuando maduramos para pedir lo que es conveniente. Por eso hoy, al cerrar nuestra conversación, recuerden que vamos a orar. Hay algo que está en la agenda de Dios. ¿Y saben qué está en la agenda de Dios? La entrega de algunos de los miembros de nuestro grupo, la entrega a Cristo. Eso sí está en los planes de Dios, está en la agenda de Dios. ¿Por qué no ponerlo en oración para que Dios le dé a cada uno de nuestros hermanos que tienen que decidirse por Cristo, que les dé fuerza, que les dé convicción, que les dé el ánimo para tomar una decisión por Cristo en esta misma semana?
Vamos a orar ahora en grupos y vamos a pedirle a Dios esta gran bendición. Señor, transfórmame. Deseo de todo corazón que de aquí en adelante aprenda a orar y a depender de ti.